Bien, muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos nuevamente a la clase de Cálculo 1. Estamos en esta noche, ¿verdad? De día lunes 30 de marzo, ya a una semana de empezar la Semana Santa, pues retomando el tema de gráficas de funciones, ¿verdad? En este caso, de cómo determinar, habíamos visto en la clase pasada cómo determinar los intervalos, donde una función es cóncava hacia arriba, dónde lo es hacia abajo y dónde están sus puntos de inflexión, si es que hay. Entonces, a petición de algunos, ¿verdad?, de los compañeros, nos preguntaban acerca del ejercicio 3, que dice g de x igual a x a la 4 menos 8x a la 3. Entonces, vamos a encontrar los intervalos donde esa función es cóncava hacia arriba y donde lo es hacia abajo. Vamos a comenzar calculando el dominio de esa función. Entonces, como los exponentes observamos que son números enteros positivos, sabemos que esa es una función polinomial y su dominio es el conjunto de todos los números reales, dado que es una función polinomial. A continuación, como lo que ando buscando es la concavidad, voy a llegar hasta la segunda derivada para obtener de ella los números críticos. Entonces, Con datos, está viendo vamos a guay. derivar x a la 4 menos 8x a la 3. La primera derivada nos queda 4x a la 3 menos 24x a la 2. Esa es la primera. Ahí nos quedaríamos y nos pondríamos a encontrar los números críticos si la pregunta fuera en qué intervalo la función crece, en qué intervalo la función decrece, o también si la pregunta fuera cuáles son los extremos relativos de la función, es decir, el valor máximo relativo y el valor mínimo relativo, porque esas preguntas se contestan a partir de la primera derivada. Pero como la pregunta es en qué intervalo la función es cóncava hacia arriba, en qué intervalo la función es cóncava hacia abajo y cuáles son los puntos de inflexión, si los hay, tengo que avanzar hasta la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada nos queda 12x al cuadrado menos 48x, ¿verdad? Llevando a cabo la derivación de cada uno de esos términos. Ahora que ya tenemos ahí escrita la segunda derivada, entonces vamos a determinar qué valores hacen que esa segunda derivada se haga cero o qué valores hacen que esa segunda derivada no exista. Como ya hemos visto anteriormente, cuando nosotros tenemos una función polinomial, generalmente la derivada, sea la primera o la segunda derivada que se generan, también siguen siendo funciones polinomiales. Eso significa que esa derivada sigue teniendo como dominio al conjunto de los números reales. ¿Cómo puedo utilizar ese hecho yo? Pues lo puedo utilizar para saber entonces que no hay ningún valor de x que haga que la segunda derivada no exista. Por tanto, este camino no me va a aportar números críticos y entonces yo tendré que buscar los números críticos que hacen que la segunda derivada se haga cero. Entonces, vamos a indicar esto por acá. Vamos a buscar los números que hacen cero a la segunda derivada. Para ello, entonces, voy a tomar la segunda derivada, que es 12x al cuadrado menos 48x, y la voy a igualar a cero. Y si bien es cierto, le podemos agregar el tercer término a esta ecuación cuadrática para poner en forma canónica la ecuación y poder usar la fórmula cuadrática con a igual a 12, b igual a menos 48 y c igual a 0, creo que estarán de acuerdo conmigo a que está mucho más fácil hacerla por factorización. En este caso, el factor común para los coeficientes es 12 y para las variables es la variable de menor exponente, que es x. Entonces, vamos a sacar factor común x y ahora vamos a dividir cada término entre 12x. 12x al cuadrado entre 12x, pues sería x menos 48x entre 12x es igual a 4, igual a 0. Ahora procedemos a igualar a 0 cada uno de estos factores, quedándonos 12x igual a 0 y x menos 4 igual a 0.
De la primera ecuación se obtiene que x es igual a 0 y de la segunda que x es igual a 4. Antes de darlos como números, de declararlos como números críticos, yo tengo que ver si pertenecen al dominio de la función. Y por supuesto que pertenecen, dado que el dominio es el conjunto de los números reales. Así que estos números o estos valores son mis números o puntos críticos, como usted les quiera decir. Esos son mis puntos críticos y son precisamente los puntos que me van a permitir dividir la recta numérica en varios intervalos que son los que se deben analizar, ¿verdad? Entonces, haciendo por acá una recta numérica, esta no es necesario, porque usted simplemente teniendo los valores, en este caso de 0 y 4, usted simplemente tiene que considerar los valores que vienen desde el menos infinito hasta el primer número crítico. El primer número crítico, luego, si hay más de un número crítico, entonces serían los intervalos de ese número crítico al siguiente número crítico, y por último, los que van del segundo número crítico hasta más infinito. Lo hacemos así por medio de esta gráfica para visualizarlo mejor. Entonces voy a poner, digamos, unos cuantos valores acá, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, solo para verlo con mayor claridad. Entonces, esos números críticos de 0 y de 4, vea usted que me dividen a la recta numérica en 3 intervalos. Es decir, que los intervalos que yo tengo que analizar en cuanto a su concavidad y sus puntos de inflexión son de menos infinito a 0, de 0 a 4 y de 4 a más infinito, que son los que voy a utilizar allá. Vamos a copiar aquí para utilizar el espacio. Voy a copiar aquí la función x a la 4 menos 8x a la 3 y voy a copiar, perdón, es g, y voy a copiar la segunda derivada, que es 12x a la 2 menos 48x. Bueno, ahí voy a poner eso aparte para no perder esos datos, ¿verdad? Que ya obtuvimos por acá. Ok, entonces vamos a plantearnos la tabla que vamos a utilizar. La tabla primero lleva la columna de intervalo, función, y como estoy obteniendo concavidad y puntos de inflexión, escribo segunda derivada y conclusión. Segunda derivada y conclusión. Ok, entonces voy a borrar esto para poder hacer la conclusión sin ningún problema. Ok, entonces vamos con los intervalos. Ayúdenme por favor con los intervalos para que participen también ustedes. Menos infinito a 0. De 0 a 4. Ajá, pero le faltó algo. X igual a 0. X igual a 0. El número crítico, ¿verdad? Sigamos. 0,4. ¿Sí? X igual a 4. Y eso lo podemos ver, creo yo, con bastante claridad en esta gráfica que tenemos acá. De menos infinito a 0, el número crítico x igual a 0, de 0 a 4 el siguiente intervalo, x igual a 4 en el número crítico y de 4 a más infinito el último intervalo. Entonces, vamos a evaluar la función en esos números críticos. Entonces, considerando que la función es x a la 4 menos 8x a la 3, voy a poner por aquí para que lo miren más claro, x a la 4 menos 8x a la 3, ¿cuánto vale la función para x igual a 0? 0. 0. Está fácil ahí, ¿verdad? De sacar el resultado. Ahora, díganme cuánto vale la función, pero para x igual a 4. Negativo 256. Negativo 256. Siempre les pido a los demás que vayan verificando esos resultados
dado que esos números son muy importantes, ¿verdad? Eso da, Inge. Yo creí que lo tenía mal. Eso da, Inge. Sí, no se asusten con los resultados, no importa si son grandes, pequeños, decimales, fraccionarios, no importa, puede dar cualquier resultado ahí. Entonces ahora pasemos a la segunda derivada. ¿Qué pasa con la segunda derivada en x igual a 0 y en x igual a 4? ¿Cuánto vale? 0. 0. Claro, así es. Porque como hemos platicado en días anteriores, que para sacar tanto el 0 como el 4, lo que hicimos fue, y discúlpenme aquí, que ya por la cuestión de la costumbre de usar F, puse F acá, pero en realidad es G la que estamos evaluando. Entonces, hemos dicho que y lo que hemos hecho era igualar G' a 0, y así era como habíamos obtenido los valores de 0 y 4. Así que no necesita usted copiar la segunda derivada, que es 12x a la 2 menos 48x, y venirla a evaluar en 0 y en 4, porque usted ya sabe que esos valores dan. Ok, vamos acá a esta pequeña recta que tenemos acá, porque yo necesito ahorita que usted me mencione un número de prueba entre menos infinito y 0. Negativo 1. Negativo 1. Bueno, pues ese negativo 1 no lo va a evaluar en la función. En la función solo se evalúan los números críticos. Ese menos 1 donde me lo va a evaluar es en la segunda derivada. Entonces va a tomar ese menos 1 y me va a evaluar el intervalo, el primer intervalo. Entonces, si yo sustituyo el menos 1 en la segunda derivada, ¿qué resultado me da? Positivo. ¿Cuánto? Positivo. 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 Bueno, entonces pongo el signo más, que es el signo positivo. Ahora necesito que me den del siguiente intervalo un número que esté entre 0 y 4. Negativo. 2. 2, ¿verdad? Negativo, sin solo. Entre 0 y 4, el 2. Bueno, pues ese 2 Era negativo. lo sustituyen en la segunda derivada y queda Negativo. negativo. Y para terminar esta parte, me escogen un número de 4 a más infinito. ¿Qué número podría ser? 5. 5. 5, y me lo sustituyen en la segunda derivada y me dan el signo. Positivo. 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 Perfecto. Entonces, vamos a la parte de la conclusión. Dado que en el intervalo de menos infinito a 0, la segunda derivada es positiva, ¿cuál es la conclusión? Cóncava hacia Que arriba. la cóncava va hacia arriba. Correcto. Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba, exactamente. Dado que en el intervalo de 0 a 4, la segunda derivada es negativa, ¿cuál sería la conclusión? Cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Y bueno, en la misma forma, acá como es positiva, pues también es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Ahora vamos a concluir en los espacios que corresponden a los números críticos. Entonces, como estos son números críticos, yo digo, si al pasar a través del número crítico x igual a 0, el signo de la segunda derivada cambió de más a menos, ¿qué concluyo? Que existe un punto de inflexión. Correcto. Existe un punto de inflexión. Mire que el signo cambió de más a menos. Ahora escuche. Al pasar a través del número crítico x igual a 4, el signo de la segunda derivada cambió de menos a más. ¿Qué sucede con eso? Existe un punto de Existe inflexión. un punto de inflexión. Así de simple. Aquí no importa si el cambio es de más a menos o de menos a más, con tal de que haya cambio de signo, escribimos entonces que existe un punto de inflexión. Existe un punto de inflexión. Y alguien comentó en clases anteriores,
¿Y qué pasa si no hay cambio de signo? Pues la conclusión sería, no existe punto de inflexión. Si no hay cambio de signo, no existe punto de inflexión. Bueno, entonces, sin escribir mucho acá, podemos ver que la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, de acuerdo a esta tabla, en los intervalos de menos infinito a 0 y de 4 a más infinito. Y es cóncava hacia abajo en el intervalo de 0 a 4. Ahora, lo que sí me interesa escribir para dejarlo evidenciado de que lo platicamos bien, es respecto a los puntos de inflexión. Vean que acá dice que tenemos 2 puntos de inflexión. Entonces lo voy a escribir, eso sí lo voy a escribir. Entonces voy a escribir los puntos de inflexión son, vamos a ver, denme los puntos de inflexión a ver si están claros en eso. 0,0 Excelente. 0, y 4,256. Negativo 256. y 4,256. Negativo 256. Excelente, así es. Los puntos de inflexión son 0,0 y 4 negativo 256. Eso es todo. Eso es todo. No sé si quedamos claros con esa parte. Ingeniero, Dígame. dice que yo tengo una duda en el ejercicio 13. En el ejercicio 13. Bueno, Ajá. Yo también. ya me lo va a dictar. Respecto a este, ¿quedamos claros? Sí, ¿Sí? sí, ingeniero. Sí, sí. Ok, vamos a ver entonces qué decía el número 13. Lo importante es que no se queden con la duda, ¿verdad? El 100, papito. A ver, pues, ayúdenme dictándome el ejercicio número 13. F de X es igual Ajá. a X más 2 elevado a la 1/3. Ok, x más 2 elevado a la 1/3. Así, ¿verdad? X más 2 elevado a la 1/3. Comencemos, pues, comencemos. Recordemos siempre considerar como primer paso la obtención del dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esa función? Los reales. Los reales, porque es una raíz cúbica, ¿verdad? Es una raíz de índice impar y sabemos que eso tiene como dominio a los reales. Bien, ahora vamos a obtener la primera derivada. ¿Cuál sería la primera derivada? 1/3 de X más 2 a la menos 2/3. A la menos 2/3. Menos 2/3. Recordemos que ese menos 2/3 se obtiene cuando al 1/3 le restamos una unidad, ¿verdad? 1/3 menos 1 nos da menos 2/3. Perfecto. Sigamos con la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada de esa función? Ya toda la segunda derivada. Sí. A mí me quedó 2. Sí, pero así ahorita, bajando copiando la base, restándole 1, ¿le queda cuánto? Menos 1. 2 novenos Menos 2 novenos. de X más 2 A la menos 1/3. Menos 5/3. a la menos 5/3, ¿verdad? Exacto, que por eso es que los quería escuchar, porque recordemos que bajamos el exponente, en este caso, el negativo 2/3 baja a multiplicar al 1/3 y 2/3 por 1/3 nos da negativo 2 novenos. Se copia la base y hay que estar bien claros, ya me está avisando esto que me quedan 10 minutos, hay que estar bien claros que al exponente le restamos 1. Entonces, menos 2/3 menos 1, pues menos 5/3. Ok, ahora, siempre hemos dicho que para lograr tener la mejor forma de sacar los números críticos es que esto no tenga exponentes negativos. Entonces lo voy a reescribir para que me quede de una forma más clara. Entonces, voy a ponerlo por aquí.
Entonces, la segunda derivada sería menos 2 sobre, ¿ve? En el denominador ya se encuentra el 9, entonces simplemente lo copio. Y para que esta expresión no me quede con exponente negativo, entonces es cuando lo bajamos al denominador y lo ponemos elevado a la 5 tercios. Y acá es donde vamos a encontrar los números críticos, es decir, aquellos que hacen la segunda derivada igual a 0 o hacen que la segunda derivada no exista. Y mire cómo me enfoco con estas flechas en el numerador para ver qué valores hacen 0 a la segunda derivada y en el denominador para qué valores hacen que no exista. Entonces les pregunto, ¿hay valores de x que hagan que la derivada se haga 0? No hay. No lo hay. Por supuesto que no los hay, porque ya el numerador es una constante. Y al ser una constante, pues no se puede hacer 0. Quiere decir que los únicos, o los únicos números críticos que yo voy a hallar son aquellos que hacen que la segunda derivada no exista. Ahora, si ustedes se pusieran a igualar a 0 el denominador y empezaran a hacer un montón de despejes, eso es un poco largo y tedioso. Y yo creo que la mayoría de problemas con los que nosotros nos enfrentamos vale nada más una simple inspección visual para poder ver qué valor hace 0 el denominador. En este caso, les pregunto, ¿con qué valor se hace 0 el denominador? Negativo 2. Menos 2. Correcto. Esto se hace 0 con x igual a menos 2. Menos 2 más 2 es 0. 0 a la 5 tercios es 0 y 0 por 9 es 0. Por lo tanto, menos 2 entre 0, la división no existe. Y por eso es que la segunda derivada no existe para x igual a negativo 2. ¿Será negativo 2 número crítico? Pues lo decide el dominio. Vamos a ver el dominio. Y como el dominio son todos los números reales, entonces podemos concluir que sí es número crítico. Solo que en este caso, pues no tenemos dos números críticos, sino que un único número crítico. Por lo tanto, vamos a hacer la tabla, ¿verdad? Si en algún caso se me llega a cortar el video, pues es que ya ratito me anunció ahí que el tiempo estaba por terminar, pero tal vez nos alcance. A ver, siendo que tenemos a menos 2 nada más, entonces menos infinito más infinito y menos 2. Y es ahí. Entonces, ¿cuáles son los intervalos? Díganme. De negativo infinito a negativo 2, x igual a menos 2, y de 2, negativo 2 a positivo infinito. Más infinito, así es. Y si la función lo evalúo en menos 2, 2 menos 2 es 0 y 0 a la 1 tercio es 0. Si la segunda derivada la evalúo en menos 2, ya sabemos que la segunda derivada, ¿qué le pasa? No existe. No existe, correcto. Ahora voy a tomar un número de prueba. Por acá está el menos 3, el menos 4, el menos 1, el 0. Voy a tomar un número de prueba entre menos infinito y menos 2. ¿Qué valor pudiera ser ese? Menos 3. Menos 3. Y si yo sustituyo el menos 3 en la segunda derivada, ¿qué signo me resulta? ¿Qué signo me resulta de sustituir el menos 3 en la segunda derivada? Positivo. Positivo, porque me queda menos 3 más 2 es menos 1 elevado a la menos 1 elevado a la 5 es menos 1, raíz cúbica de menos 1 es menos 1 y menos 1 por 9 es menos 9 y menos 2 entre menos 9 me da positivo. Un número entre menos 2 y más infinito, facilito el 0, miren, entre menos 2 y más infinito. 2 más 0 es 2, 2 elevado a la 5 tercios es positivo, por el 9 es positivo,
y como el numerador es negativo, me queda menos entre más, me da menos. Entonces aquí podemos concluir que la gráfica es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. El otro, cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Y entonces, como al pasar a través del número, crítico, menos 2, el signo de la segunda derivada cambia de positivo a negativo, decimos que existe un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión sabemos nosotros que es el punto menos 2,0. Menos 2,0. Sí me gustaría escucharles en unos minutos que me quedan todavía. Vamos a ver si. Sí me gustaría escucharles en qué tenían duda. Bueno, yo tenía duda a la hora de encontrar la segunda derivada. Ajá, o sea, de llegar hasta aquí, hasta la segunda derivada. Sí, correcto. ¿Pero aclaró su duda? Sí, ya la aclaré, está bien. Ah, bueno. ¿Alguien más que haya tenido duda en este problema que diga? ¿Saben por qué? Porque si yo, por ejemplo, yo no tenía duda en la derivada, pero estoy seguro que si hubiera tenido una calculadora en la mano, es probable que donde hubiera tenido duda yo es en la evaluación de los valores. Porque con eso de los exponentes fraccionarios, yo no soy muy amigo con esa calculadora Casio normal, ¿verdad? La que tenemos todos. Porque a veces nos necesita que le pongamos paréntesis, a veces no requiere paréntesis, a veces da más error. Es un poquito complicado el uso. Entonces, yo lo que sí les sigo recomendando aquí es que si tienen alguna duda, si no tienen duda, pues qué bueno, manténganse en esa seguridad. Pero si tienen duda, entonces pueden convertir el 5/3 en una raíz cúbica. Entonces pueden poner 9 raíz cúbica de x más 2 y esa raíz cúbica elevarla a la 5, ¿verdad? Eso con el fin de que pues obtengan valores correctos. Si se fijaron, yo ni siquiera utilicé una calculadora, sino que empecé a hacerlo así mentalmente, ¿verdad? Para obtener los resultados, porque al final lo que ando buscando solamente son los signos positivos o negativos para poder concluir. Pero bueno, ustedes tienen que sentirse seguros de lo que están haciendo. Para mí es la parte como en la que más dudo, pues, ¿verdad? Es más, ustedes a veces me dicen positivo y negativo, y cuando son exponentes fraccionarios, yo lo primero que desearía es utilizar mi calculadora para verificar el signo, ¿verdad? Porque yo sé lo problemático que son los exponentes fraccionarios. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Bueno, y si estamos bien ahí, ¿verdad? Si estamos bien con esto, entonces nada más agradecerles, ¿verdad? Su presencia, agradecerles su presencia en esta noche, esperando que los ejercicios que hicimos les hayan sido de mucho provecho y recordarles, ¿verdad? Que mañana entonces a las 7 de la noche vamos a hacer la pruebita. Bueno, por lo demás les agradezco mucho y que tengan... Muchas gracias.